Bueno, ahora vamos a continuar con estequiometría, ¿no? Estequiometría en una parte de la química que nos ayudaba a poder obtener pues la cantidad de los reactivos, relacionar a los reactivos, ¿no? Relacionar sus masas, en este caso también sus volúmenes. Bueno, un resumen de la clase anterior, ¿no? Habíamos visto las relaciones estequiométricas, ¿no? Primero que teníamos que, antes de poder relacionar, ¿no? Ya sea masa, volumen, teníamos que balancear las ecuaciones. Básico. Si no está balanceada la ecuación, olvídense, no sale nada. ¿Qué más? Estas relaciones estequiométricas nos permiten predecir cantidades, es cierto, antes de realizar un trabajo, ¿no? Un proceso en la planta o en el laboratorio, primero se utiliza la ecuación estequiométrica, ¿no? La reacción química, y se saca una cantidad teórica. Y ya con eso uno hace su aproximación para trasladarlo a la planta, ¿no? Ya a experimentarlo. Es importante, eso nos ayuda bastante a predecir, ¿no? Más o menos cuánto se va a producir. Establece la relación entre distintas cantidades, eso es cierto. Miren, estas relaciones estequiométricas nos van a predecir cantidades con un rendimiento al 100%, cosa que es bien difícil conseguir, o por no decir imposible, ¿no? Todas esas cantidades que nosotros sacamos, cuando, por ejemplo, ¿no? La reacción del agua, el hidrógeno más el oxígeno del agua, ¿no? Sabemos cuánto mol de hidrógeno, cuánto mol de oxígeno y cuánto va a producir de agua. Eso es teórico, esas cantidades son máximas, porque en la realidad no sucede eso. Siempre se va a producir menos, por diversos factores, Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a ver, miren acá. Tenemos esta pregunta, dice. Todos atentos, ¿eh? Acá me van a participar. Vamos a ver cómo van acá. Yair Mercedes, Eric Solorza, pero que, por favor, he dicho de que tiene que salir de sin ingresar con sus dos apellidos y sus nombres, 2, 3 nombres, no sé cuántos tener, lo que yo tengo acá en el registro. Si no, no lo puedo aceptar. Eso lo hemos dicho ya desde la clase pasada. Tiene que ingresar con sus nombres completos. Por ejemplo, acá Ayala Quispe ingresado primero ingresó con un apellido y un nombre incompleto, y ella después ha vuelto a ingresar con sus datos completos. Así tiene que ser. Les estoy diciendo para que le avisen a su compañero, pero no lo hacen, y yo ahorita voy a bloquear el ingreso ya. Por favor, avísenle que sale, que vuelve a ingresar con sus datos completos, y yo lo voy a aceptar. Bueno, entonces, les decía que vean esta reacción. Ya, vean esta reacción. Dice, el zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la siguiente reacción. Miren acá. Acá tienen el zinc metálico más el oxígeno que nos va a formar este óxido, ¿correcto? Y según nuestra relación estequiométrica nos dice que 2 moles de zinc más 1 mol de este oxígeno molecular nos va a formar 2 moles de este óxido de zinc, ¿correcto? Entonces la pregunta es, al respecto dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce una mayor cantidad de óxido de zinc? Miren las relaciones. Miren. De esto, o sea, ¿cómo podrían ustedes saber cuál de estas va a producir, cuál de estas relaciones va a producir más producto? A ver, ¿qué les va a ayudar a determinar eso? A ver, ¿quién participa? A ver, chicos, miren bien la ecuación. Miren bien la ecuación. Miren, nos están diciendo que 2 moles de zinc más 1 de oxígeno va a formar 2 moles de este óxido, ¿correcto? Entonces acá uno de ellos va a limitar. Ahí vamos a hablar un poco de reactivo limitante y reactivo en exceso. Uno de ellos va a participar en cantidades, digamos, mayores que el otro, ¿no? Miren, y acá los coeficientes nos van a determinar la relación que va a haber entre un reactante y el otro. A ver, Mercedes. Listo, Mercedes. Ya está Mercedes Coronado. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la primera expresión. Nos dice, 5 moles de zinc más 1 mol de oxígeno puede producir más cantidad de óxido de zinc. Ustedes vayan a la relación. Miren, la relación es de 2 a 1.
necesitas 2 moles de zinc y 1 mol de oxígeno para poder producir 2 moles de óxido. Acá te están dando 5 moles. 5 moles, ya te registré, Mercedes. 5 moles de zinc. Entonces, con 5 moles de zinc, ¿cuánto de oxígeno vas a, o cuánto de este óxido vas a producir? ¿Cuánto necesitarías de oxígeno? A ver, para 5 moles, ¿cuánto de oxígeno necesitarías? A ver, piensen acá, miren, acá tienen 2 moles de zinc, 1 de oxígeno. Acá tienen, en la primera alternativa dices, para 5 moles de zinc. Para 5 moles de zinc, ¿cuánto de oxígeno necesitaría? Más o menos necesitaría la mitad, 2,5 moles, ¿no? 2,5 moles, o sea que acá está en exceso, ¿quién? El zinc. Para 5 moles necesito 2,5 moles de oxígeno, o sea que tengo demasiado zinc y solo 1 mol va a producirme este zinc. Es decir, si yo me voy a mi ecuación, con estas cantidades solamente voy a tener 2 moles de óxido de zinc. Miren, ¿por qué? Porque mi reactivo, el que va a limitar la reacción, el que va a decir hasta acá nomás porque ya no hay más oxígeno, no hay más de este reactante, es el oxígeno. Este es el que va a limitar la reacción. En el caso 2, miren, dice 4 moles de zinc y 2 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de óxido de zinc me van a dar? En este caso, miren, la relación es de 2 a 1. Entonces acá también está la relación de 2 a 1. Es decir, en el caso B, si tengo 4 moles de zinc con 2 moles de oxígeno, voy a obtener 4 moles de óxido de zinc. Hasta ahora voy obteniendo más cantidad con la B. Y en la tercera, para 3 moles de zinc, dice, y 3 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de este óxido voy a tener? Acá, ¿quién va a limitar la reacción? La reacción es de 2 a 1. Ahora, ¿quién está en exceso acá? Acá en exceso ahora está el oxígeno, ¿no? Porque para 3 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de zinc necesitaría? Necesitaría 3 por 2, necesitaría 6 moles de oxígeno. Entonces acá en exceso está el oxígeno, ¿no? El limitante ahora acá sería el zinc. O sea, para que se produzca, ¿cuánto se produciría acá? Se produciría, a ver, sería acá 3 por 2, 6 entre 2, hasta acá irían 3 moles nada más, ¿no? En la D, ¿cuánto sería? Uy, en la D pues es peor, pues imagínense. La relación es de 2 a 1, acá está invertido, acá el reactivo limitante definitivamente es el zinc, ¿no? Para 2 moles de zinc se va a producir 2 moles de óxido. Y en la E, para uno peor todavía, solamente hay 1 mol de zinc y 5 moles está en recontra exceso el óxido. Para 1 mol de zinc yo solo necesito 0,5 moles para que se produzca la reacción, y acá hay 5. Encima, para estos, ¿cuánto se me va a producir? 1 sola mol de óxido de zinc. Muy bien, Solís. La única alternativa acá es la B. Entonces, de esta reacción, hemos podido ver de que uno de los dos reactivos va a limitar la reacción. Va a decir hasta cuántos productos se pueda obtener. Bueno, no sé quiénes están. Como les digo, no puedo recibir más compañeros porque no tienen sus nombres completos. ¿Ya? Entonces ahí sería la B. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante, no? El reactivo limitante, ese reactivo dice que se va a consumir primero. Ojo, y es el que se encuentra en menos cantidad de lo que se necesita. ¿Ya? Este es el que, él dice, es la cantidad de producto que forma depende, toda la cantidad de producto que se va a formar depende de este reactivo limitante. Cuando se consume totalmente, ya no se puede generar más producto. O sea, cuando tenemos una ecuación, nosotros tenemos que identificar cuál es el reactivo limitante. Una vez que lo localizamos, con él hacemos todos los cálculos, porque de él va a depender de que la reacción continúe, porque cuando este se termine de consumir, ya no va a haber más reacción, se detiene todo. Y el reactivo de exceso, acá, ¿no? El reactivo en exceso es el que está acá sí presente en mayor cantidad de lo que se necesita, ¿no? Siempre al final va a quedar este reactivo en exceso junto con los productos. O sea, vamos a tener los productos y encima lo que quedó del reactivo en exceso. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, digamos, tres átomos de A, digamos, 5 átomos de B. Entonces vamos a producir acá 3 moléculas AB y va a haber un exceso. ¿De quién? Un exceso de B. ¿Cuánto es el exceso de B? 2 átomos de B. Eso es más o menos para que ustedes den una idea del reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo limitante acá? Son las moléculas o los átomos de A, ¿no? Se acaban, se emparejan, ¿no? Forman sus enlaces con los átomos de B
Y van a quedar, ¿cuántos? Van a quedar dos acá, miren, dos átomos. Miren. Estos van a ser el reactivo en exceso, ¿no? ¿Cuánto hay de exceso? Dos átomos. Miren. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros o cómo sabemos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Con esta reglita práctica. Nosotros primero vamos a identificar la cantidad real. ¿Cuál es la cantidad real? Es la que se va a producir o lo que vamos a obtener en forma experimental, en la práctica. Y la cantidad teórica es lo que nosotros vamos a sacar de nuestra ecuación estequiométrica. La que vamos a sacar de la ecuación, esa es la cantidad teórica, es la cantidad máxima. Entonces, cuando realicemos este cociente, ojo, esto vamos a, el reactivo limitante y el reactivo, en exceso están en los reactantes, ¿no? No en los productos. Sacamos, ¿no? El cociente de ambos, tanto de los dos o tres reactantes que puedan haber, y el que tenga menor cantidad, ese va a ser el reactivo limitante. ¿Ya? El que tenga menor cociente, el menor cociente va a ser el reactivo limitante. Ya los otros serían reactivos en exceso. Por ejemplo, acá tenemos una reacción, dice 135 gramos de aluminio reaccionan con 640 gramos de óxido férrico. Acá tenemos la reacción, ¿no? Acá tenemos el aluminio, dos moles de aluminio con 1 mol de este trióxido diférrico. Me va a producir cuánto es el trióxido de aluminio más el hierro metálico. Entonces dice, calcule los gramos de este óxido de aluminio formado e identifique el reactivo limitante. Bueno, entonces acá tengo, ¿no? Los gramos, tengo estas cantidades de acá serían mis cantidades reales, porque esto es lo que yo voy a usar para poder realizar esta reacción, ¿no? Los 135 gramos de aluminio es la cantidad real, 640 gramos del trióxido diférrico también va a ser mi cantidad real. Bueno, acá ya doy yo mis masas molares, ¿ya? Y voy acá, ¿para qué? Para poder realizar, para poder sacar mis cocientes y poder determinar cuál es mi reactivo limitante. Recuerden, cuando voy a relacionar masas, son 2 moles de aluminio. Acuérdense que la masa del aluminio es 27 gramos. Acá tengo 1 mol de este óxido. La masa, y hemos hallado la masa molar de este óxido. Acuérdense cómo se saca, 3 por 16 más, me parece que es 54 de hierro, o 56, disculpe, 56 por 2, ¿no? Acá tengo la masa de 1 mol de esta molécula de hierro. Igualito, saco la masa molar de este trióxido de dialuminio, que sale 102, que ya está sacado, y también la masa de este hierro, acuérdense, su masa molar es 56 por 2 moles, ¿no? Entonces acá tenemos, en la parte teórica tenemos todas nuestras relaciones, toda la masa, relaciones de masa que vamos a obtener de la ecuación. En la segunda fila que dice real, es el dato, lo que se va a obtener, o lo que vamos a hacerlo de forma experimental. Entonces, empleando la reglita práctica para el aluminio, tenemos que dividir 135, o sea, lo real, sobre lo teórico, ¿no? Entonces, 135 sobre 54, y nos sale 2,5. En el caso, para el óxido de hierro, la cantidad real que es 640 sobre su cantidad teórica que es 160 y vamos a obtener que es 4. Entonces, según la teoría nos dice de que la que se encuentra en menor cantidad, ese es el reactivo limitante. En este caso es el aluminio. Entonces, todos mis cálculos van a ser en función del aluminio. Yo sé que este está en exceso. Trabajar con él sería un error. Me va a llevar a soluciones, a cantidades erróneas. Solamente trabajo con el aluminio. Entonces me dicen, el aluminio es el reactivo que se va a consumir primero, es cierto, porque es el reactivo limitante. Por ello, determinar cuánto producto se va a formar. Entonces acá tengo, me piden hallar la cantidad de este dióxido de aluminio. Entonces nos vamos a la ecuación, pues, ¿no? En la ecuación, ¿cómo hallamos esta cantidad? Multiplicamos, ¿no? Una regla de 3 simple, 135 por 102, ojo, estoy relacionando este óxido de aluminio con el aluminio, porque este es el reactivo limitante, ¿ya? Esta es una pregunta para el examen, ¿ah? Por ahí les van a pedir determinar el reactivo limitante, ya hemos visto cómo se está determinando. Entonces, este de acá, la cantidad de este óxido de aluminio va a ser igual a 135 por 102 sobre 2 por 27. Entonces ahí vamos a obtener que la cantidad de este óxido es 255 gramos. Es lo que se va a obtener, ¿correcto? Se va a formar.
por el reactivo limitante. Ya formándose esta cantidad, se supone que ya se consume todo el aluminio y va a quedar en exceso el otro óxido férrico. A ver, ¿quiénes están ahí? No sé. Seguimos. Estequiometría con gases. Bueno, acá ya tratamos cuando estos no se encuentran a condiciones normales, ¿no? Diferentes a las normales, y usamos nuestra ecuación pavo-ratón, ¿no? Ya saben, ¿no? Tenemos que tener los datos de presión, volumen, temperatura, número de moles, ¿no? Acá podemos hallar cualquiera de estas variables. Las constantes también, ya creo que ustedes lo saben, trabajamos más con 0,082 cuando es en atmósferas, 62,4 cuando es en milímetros de mercurio. Bueno, vamos a la primera pregunta, miren, en estos ejemplos. Tenemos acá una ecuación estequiométrica donde hay 3 reactantes. Me dicen, ya sabemos cuál es la relación, ¿no? Por PROS ya sabemos la relación, ¿cuánto? Es una mol de A, reacciona con 2 moles de B y con 3 moles de C para producir 4 moles de D y 5 moles de E. Entonces, me dicen, se combinan, esto es lo real, lo que está pasando, lo que va a pasar en el laboratorio. 4 moles de A con 8 moles de B y 16 moles de C. ¿Quién es el reactivo limitante? Bueno, acá no necesito sacar mi cociente. Yo ya sé cuáles son mis cantidades acá, mis cantidades estequiométricas por teoría. Yo sé que acá es 1 mol, acá es 2 moles, 3 moles, acá es 4 y acá es 5. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? A ver, si trabajo con 4 moles, ¿sabes? Si trabajo con 4 moles, a todo multiplico por 4, ¿no? Entonces acá sería 4 por 2, 8, 3 por 4, 12, 4 por 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Entonces me dice, ¿se combinan 4 moles de A? Sí, puedo combinar 4 moles de A. Con 8 moles de B, mira, exactito. La ecuación me dice que necesito 8 moles y justo voy a combinar mis 8 moles. Y 16 moles de C. Uy, pero que si la ecuación me dice que solo necesito 12, ¿no? Que solo necesito 12. Y, sin embargo, tengo 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto está en exceso? En exceso está la diferencia. 16 menos 12. Hay 4 moles de exceso de C en esta reacción. ¿Quiénes harían? Acá en realidad habrían 2 limitantes, ¿no? Acá el A y el B están en cantidades exactas para que se pueda producir la reacción. A ver, chicos, hasta ahí preguntas. Pues, Estos problemitas son bien usuales en los exámenes, ¿no? Eso de determinar el reactivo limitante, no me clásico. hizo. 2. En la síntesis del amoníaco, al reaccionar 8 moles de nitrógeno con 6 moles de hidrógeno, determinar quién es el reactivo en exceso y cuántas moles de dicho reactivo sobran. Entonces acá tengo mis cantidades en moles, ¿no? Entonces, la ecuación ya está balanceada, eso es un gran dato. Entonces me voy a mi ecuación. Miren, ya la ecuación ya está balanceada, ya sabemos que 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno me va a producir 2 moles de amoníaco. ¿Cuál es lo real? Lo real me dicen que es, vamos a verificar, dice que son 8 moles, ¿dónde están? 8 moles de nitrógeno y 6 de hidrógeno. Ya. 8 moles de nitrógeno y 6 de hidrógeno, ¿correcto? Entonces vamos a determinar cuál de estos está en, cuál es el reactivo limitante. Dividimos, ¿no? 8 entre 1, ¿no? En este caso 8, y 6 entre 3, 2. Entonces, ¿quién está en menor cantidad? Es el hidrógeno. Entonces sé que todos mis cálculos tienen que estar en función del hidrógeno. No, el nitrógeno no, porque está en exceso. Entonces, acá el nitrógeno es el reactivo que está en exceso. ¿Y cuáles son las moles necesarias? Entonces las moles necesarias acá le coloco X, porque esta no es la cantidad necesaria, esta está en exceso. Voy a hallar la cantidad necesaria. Va a ser igual a 6 por 1 entre 3, eso va a ser igual a 2 moles. Entonces lo que yo necesito para que reaccione estas 6 moles son 2 moles de nitrógeno. Entonces, ¿cuál es mi exceso? Mi cantidad real, lo que voy a usar en el laboratorio, que es 8, menos lo que yo he hallado acá, mediante mi ecuación, que es 2, y obtengo que son 6 moles de nitrógeno que van a estar en exceso. En la 3 dice, si reaccionan 10 moles de nitrógeno con 10 moles de oxígeno, miren otra vez con el amoníaco, con la formación de amoníaco, para formar 4 moles de amoníaco,
El rendimiento de la reacción es, miren, me están dando cantidades iniciales, inclusive me están diciendo, o sea, me están diciendo cómo le ha ido en el laboratorio. Dice que he usado 10 moles de nitrógeno, he usado 10 moles de hidrógeno y he obtenido 4 moles de amoníaco. A ver, primero determinamos acá el reactivo limitante, ¿no? Acá el reactivo limitante sería, ¿cuánto sería? A ver, serían 10 entre 1, ojo, la primera fila, ya saben, es de la ecuación. Hay 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. La segunda es el dato, no es lo que me dice en el problema, que hay 10 moles de nitrógeno, 10 moles de hidrógeno y 4 moles de amoníaco. Entonces, bueno, mi reactivo limitante acá es 10 entre 1, 10, bueno, y la segunda para el hidrógeno es 10 entre 3, 3,33. Entonces, este de acá es mi reactivo limitante, o sea, este va a limitar la reacción. Todos mis cálculos son en función del amoníaco. ¿Y para qué he buscado yo acá el reactivo limitante si ya me han dado cuánto se ha formado, ¿no? Porque esto de acá es experimental. Para hallar el rendimiento yo tengo que necesitar lo teórico. A ver, en la ecuación estequiométrica, el rendimiento o la cantidad que yo saque mediante la ecuación estequiométrica es mi cantidad máxima, es un rendimiento del 100%. Y esto de acá que me han dado, acá va a ser una cantidad menor al 100%. Yo sé que acá que hubo un rendimiento menos del 100%. Vamos a ver cuánto es ese rendimiento. Bueno, ya determiné quién es mi reactivo limitante, es el hidrógeno. Entonces todos mis cálculos van a ser en función del hidrógeno. Pero para hallar el rendimiento yo necesito hallar las moles del amoníaco, porque en función a él voy a hallar el rendimiento de mi reacción. A ver, entonces las moles de amoníaco son, ya saben, estequiométricamente me dice que 3 moles de hidrógeno me van a producir 2 moles de amoníaco. Y en la realidad he usado 10 moles de hidrógeno. ¿Cuánto de amoníaco voy a obtener? Regla de 3 simple, y obtengo que son 6,67 moles de amoníaco. Esto de acá me representa el 100%. O sea, esto es lo ideal, lo que debería, o sea, tener una reacción pues excelente, ¿no? Entonces, ¿cómo saco mi rendimiento? Mi rendimiento es igual a mi cantidad real, que es la que me han dado acá en el problema, estas 4 moles, sobre la cantidad teórica. ¿Cuál es la cantidad teórica? Es la que saco mediante la ecuación, es la que saco mediante la ecuación estequiométrica. En este caso es los 6,67. Entonces divido 4 entre 6,67 y obtengo que el rendimiento de esta reacción es el 60%. O sea que solo se ha producido el 60% de lo que debería haberse producido, ¿no? Mediante mis cálculos teóricos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas con respecto a esta parte de rendimiento? Esto tiene que quedar claro, No, ¿ah? Miss. ¿Todo claro? Ya saben, primero, para hallar el rendimiento tienen que tener la cantidad real y la cantidad teórica. La teórica viene de ahí, de la ecuación estequiométrica. Y la real siempre es el dato. Siempre es el dato. En la pregunta 4, al hacer reaccionar 4 moles de hidrógeno con 16 moles de oxígeno, según la ecuación, esta ecuación no está balanceada. Tengan cuidado, hay que fijarnos primero que la ecuación esté balanceada. Entonces, balanceamos la ecuación y vamos a tener primero las relaciones de masa. Entonces, ¿para qué? Vamos a hallar primero cuál es el reactivo limitante, porque me dice, al hacer reaccionar 4 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno, o sea, ¿cuál de ellos es el que está limitando la reacción? Tengo que averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo hallo? A ver, cantidad real del hidrógeno es 4 gramos. Cantidad teórica del hidrógeno, de la ecuación estequiométrica. Recuerden que la masa del hidrógeno molecular es 2. 2 por 2, acá es 4, ¿no? 4 entre 4, 1. Entonces ya sé que mi primer cociente es 1. Me voy ahora al oxígeno. Cantidad real, el que me dan en el enunciado, 16 gramos. Sobre la cantidad teórica. El oxígeno molecular pesa 32 gramos, ¿no? Una mol, la masa molar. Entonces, dividiendo me sale 0,5. Entonces, este es el reactivo limitante. Este es el que va a limitar mi reacción. Entonces ya sé que el oxígeno es el que limita mi reacción. Ahora voy a ver cuánto de agua voy a obtener. Ya saben, una vez que hay el reactivo limitante, que en este caso es el oxígeno, con él realizo todos mis cálculos. Ya el oxígeno, ya saben que lo pongo un costadito porque su dato es engañoso. Solo trabajo con el oxígeno. Entonces vamos a relacionar. 32 gramos de oxígeno me van a producir ¿cuánto? 18 por 2 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto es mi dato acá?
experimental, 16 gramos de oxígeno, ¿no? Oxígeno molecular, ¿cuánto me van a producir? Y acá obtengo, ¿no? Regla de 3 simple, voy a obtener 18 gramos de agua, ¿no? Esto es lo real, digamos, ¿no? En la 5, ¿qué volumen de hidrógeno, chicos, si se acuerdan ya saben que vuelvan a ingresar al mismo link, ¿ya? ¿Qué volumen de hidrógeno en litros debería decir acá, ¿no? Medidos a 27 grados centígrados, 4,1 atmósferas, se pueden obtener con 2 moles de aluminio de acuerdo con la siguiente reacción. A ver, acá ya está balanceada mi reacción. Bueno, esa es una ayuda. Entonces me están pidiendo el volumen, correcto. Pero para yo poder hallar el volumen, mira, me están dando las condiciones para poder aplicar pavito, o pavo ratón. Tengo temperatura, tengo presión, y lo que me falta hallar es el número de moles. ¿De dónde voy a obtener el número de moles? Lo que voy a obtener de acá, de la ecuación, para poder después aplicarlo acá en la ecuación pavo y ratón. Entonces dice, acá tengo mi ecuación, pero acá directamente voy a observar. Me están diciendo qué volumen de hidrógeno, o sea, acá mi incógnito es el hidrógeno, medidos a 27 grados centígrados, 4,1 atmósferas, se puede obtener con 2 moles de aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Está acá. Yo sé que acá tengo 2 moles de aluminio. Entonces, miren, de la ecuación, sin necesidad de sacar nada, si estoy trabajando con 2 moles de aluminio, ¿cuántos moles de hidrógeno voy a obtener directamente? Miren, de la ecuación ustedes no necesitan calcular nada. Si voy a trabajar con 2 moles, voy a obtener 3 moles de hidrógeno. Ya, directamente de la ecuación, 3 moles de hidrógeno. Entonces, con eso ya completo mis datos para poder aplicar, utilizar la ecuación de estado. Tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura, como está en atmósfera, saben que la constante es 0,082, y tengo el número de moles que acabo de hallar, que son 3, ¿correcto? Entonces, recuerden esto, que la temperatura siempre, para poder utilizar la ecuación de estado, siempre tiene que estar en Kelvin. No me vayan a colocar en